Bienvenidos amigos a Visión 316.tv. Les saluda su amiga Lili Huerta. Es un honor para mí estar nuevamente con ustedes en este hermoso día. Y bueno, pues hoy tenemos la bendición de tener a uno de las personas que han impactado la zona de Estados Unidos, y es un predicador, economista, comunicador social que ya lleva más de 20 años dando conferencias y de experiencia en consultoría, en banca, en deudas, y bueno, es un experto en finanzas. Y hoy está con nosotros y me gustaría, bueno, pues recibirle y darle la bienvenida. Bienvenido, Esli, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta invitación, amados hermanos y amigos de Visión 316 TV. Es un honor, de verdad, aunque suena lo de siempre, compartir con nuestra amada gente de todo el mundo, en especial de México, pues, y todas las ciudades que nos escuchan. Muchas gracias, Esli, por estar con nosotros. Pues nos da Amén. gusto que nos vengas a compartir de tus conocimientos y bueno, 20 años ya de experiencia, y pues vamos a hablar de finanzas. Yo creo que a muchos nos interesa cómo distribuir bien nuestro dinero o gastarlo bien. Sí, definitivamente es un tema que pues a todos nos ahora preocupa. Yo creo algunas personas quizás de una forma muy vamos a decir, en emergencia. ¿Por qué me refiero? ¿A qué me refiero? Porque el tema de las finanzas y de las deudas específicamente es un tema que a la gente, pues a algunos los ha agarrado desprevenidos. Ujú. Lamentablemente, cuando hablamos de finanzas, de deudas, estamos hablando de un término que el libro de libros, el manual de vida por excelencia, lo denomina mayordomía. Es un tema, una palabra que encierra muchos conceptos y es muy profundo. Mucha gente piensa que cuando hablamos de mayordomía, hablamos necesariamente solo específicamente el dinero. La mayordomía tiene que ver también con la habilidad que usted tiene para hacer negocios, con la esposa que Dios le ha regalado, con los hijos. La Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová. Entonces yo me pregunto, ¿por qué solamente ponemos nuestra mente en un terreno tan finito, tan escaso que es pensar en el dinero que tenemos en la bolsa, en la billetera, en la cartera, no sé cómo le diga a usted? La mayordomía es un tema muy profundo, amigos, y bueno, encierra la familia, encierra los dones, los talentos, encierra el propósito para el cual Dios nos está haciendo vivir o estar pasando, digamos, este tiempo tan especial en el mundo. Entonces, es un tema muy profundo que podríamos pasar horas y horas hablando, y creo que si nosotros quisiéramos, a la luz de la palabra de Dios, podríamos encontrar todas, absolutamente todas las respuestas. Es interesante cómo la palabra de Dios, la Biblia, puede darnos tal sabiduría, ¿no? A veces pensamos que es un libro viejo, antiguo, que ya no Así sirve es. para esta actualidad. Pero Esli, coméntanos con tu experiencia de economista, ¿cómo Ujú. podemos salir de las deudas? Bueno, yo creo que lo principal es entender el concepto claro de que yo soy responsable ante Dios de todo lo que Él me ha dado. Como decía, mi esposa, mi esposo. La Biblia dice que el que haya esposo, obviamente también esposa, eh, le dice, ha alcanzado la benevolencia de Jehová. ¿Qué es la benevolencia? Es la bondad, la bendición tremenda de poder encontrar a esa persona con la cual tú eres un equipo. La gente no entiende eso, lamentablemente, hermana Lili. La gente, y lo digo con el mayor respeto de mi corazón, no entiende de que esa esposa que Dios le ha dado no es más que la hija del Dios, la hija del rey. Entonces, trabajar en equipo es algo principal en el caso de los casados. En el caso de los solteros, obviamente, entender que Dios dice que de Jehová es la tierra y toda su plenitud, y todos los que habitan en él son de él, dice el Salmos 24, los primeros versos. Entonces, si yo sé que todo lo que yo tengo, todo lo que veo, todo lo que Dios ha puesto delante mío, le pertenece a Dios, mi esposa, mis hijos,
La palabra de Dios dice en el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos. Entonces yo pregunto, ¿quién me puede dar algo a mí si no es dueño de eso? Herencia de Jehová. Entonces, son mis hijos, es mi familia, son los talentos que Dios me ha dado. ¿Qué talento Dios le ha dado? Usted es bueno para comunicar, usted es bueno para hacer programas e instruir a la gente, usted es bueno para planificar. No lo sé, Dios le ha dado un don. La palabra de Dios dice que todo don perfecto viene de arriba del Padre de las luces. Entonces yo me pregunto, ¿por qué algunas personas no descubrimos nuestros talentos, los dones que Dios nos ha dado? Entonces, cuando yo tengo esa perspectiva respondiendo, entrando al terreno de la respuesta, la zona medular de la respuesta a su pregunta es, yo entiendo entonces, oh, Dios me ha bendecido con esta casa, Dios me ha bendecido con esta familia, Dios me ha bendecido con estos talentos, con un propósito. Y en esa lista está el dinero. Entonces, mucha gente me hace recordar mucho la parábola del rico insensato, que dice, bueno, todo este dinero que yo he obtenido, todos los, digamos, los bonos, etcétera, todo me lo merezco. Entonces voy a descansar, voy a seguir reposando en mis habilidades, voy a seguir confiando en que yo me merezco todo esto y que ha sido exclusiva y llanamente porque yo mismo soy, como decimos en el Perú, yo soy el que me lo he ganado. Cuidado, es un grave, yo diría un gravísimo error. Por eso hemos llegado a la situación que hemos llegado. Hay mucho orgullo, no solamente en la gente que dice ser un seguidor de Jesucristo, sino en aquellos que no les importa, que es mucho peor, que no les importa saber lo que Dios ha determinado. Porque le digo algo, sea usted creyente o no sea usted un seguidor de Jesucristo, Dios va a demandar de usted esa responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de cómo no caer, es pues entender primero eso. Segundo, como tengo algunas cosas que compartirle, por ejemplo, el pago de las deudas que usted tenga, porque qué duda cabe, la gente está endeudada. Pero yo siempre digo que el que no tiene cultura de ahorro, y ojalá que podamos hablar en algún momento del ahorro, tiene cultura de deuda. Lo repito, el que no tiene cultura de ahorro, tiene cultura de deuda. El Correcto. pago de las deudas que usted tenga no debe sobrepasar más del 30 hasta el 35% de sus ingresos. Entonces, usted puede hacer una simple multiplicación o una simple ecuación y saber si usted está rebasando el porcentaje. Es una clave importantísima. Otro, mucha gente piensa que el dinero del crédito Ujú. es un dinero extra, que es un dinero que yo lo puedo usar. No se olvide que el crédito es un dinero que usted tiene que responder. Y en países ahora cada vez es más fuerte la tendencia de cómo se maneja el crédito por parte de las autoridades, por ejemplo, en Estados Unidos y también en Latinoamérica. O sea, ahora la gente ya le está dando el valor que se requiere a lo que es una central de riesgos. La gente está siendo reportada porque no está pagando. Entonces mucha gente dice, saca un crédito y piensa que es un dinero extra. No, Mm, el crédito no es un dinero extra, mm, es una deuda. Y muchas veces la palabra de Dios nos dice que la deuda es sinónimo de esclavitud. Otro, no gaste cuando preferiblemente debe ahorrar. Eso es algo que yo siempre digo. Si usted sabe que tiene un presupuesto, que usted tiene una establecida forma de llevar sus gastos, y espero que así sea, porque ese es otro tema importantísimo, el presupuesto, usted sabe que no puede salir de ahí. No gaste más si puede ahorrar. Mucha gente en nuestros países ahora por la emergencia sanitaria está eh, recibiendo los bonos, ¿no? En diversos países les llaman ayudas, estímulos, etcétera. Pero gracias a Dios, porque así es, gracias a Dios muchas personas no necesitarían usar ese bono, pero lo están usando para comprar autos. ¿Sabe usted, mi querido hermano y querida Lili y todos nuestros oyentes y aquellos que están viendo esto? La deuda, o mejor dicho, los índices de venta de autos, de relojes de lujo, entre otros bienes suntuosos, es decir, de no necesidad inmediata, han experimentado niveles altísimos de venta. Imagínense. wow, No solamente en Estados Unidos, sino también en países como los nuestros. wow. Entonces, no gaste
Si usted tiene ese dinero, ese estímulo, guárdelo. Otra cosa, usar un fondo de emergencia y cuidarlo. Mucha gente no tiene un fondo de emergencia. Yo Ujú. tengo enseñanzas al respecto, que ustedes las pueden ver en nuestro canal de YouTube, las puede buscar como Esli Felipe, ESLY, Esli Felipe, o en nuestra página misaludfinanciera.net, donde usted puede ver que el fondo de emergencia es un mito para el hispano. El fondo de emergencia, si acaso lo tiene alguien, que es un dinerito a veces guardado debajo del colchón, lo usan a veces para pagar esa primera cuota, ese primer enganche, le dicen en Estados Unidos, para un carro nuevo o para un plasma de, no sé, 80 pulgadas para ver la Champions League o el partido de las Chivas y América. El fondo de emergencia es algo que usted debe tener para justamente estos casos donde perdemos el trabajo, donde hay una crisis, donde estamos viviendo situaciones como las que estamos haciendo. Entonces eso es algo muy importante. Otra clave para no endeudarse es visualizar el futuro. ¿Cómo me veo yo de aquí en el mediano, en el corto y el mediano plazo? ¿Cómo me veo de aquí en 3 años con mi familia? ¿Es esto lo que yo quiero para mi familia? ¿Es esta eh, el deseo de Dios para el cual Él ha formado y bendice esta familia? ¿Cómo se ve usted de aquí a unos 10 años, cuando sus hijos quizás partan del nido, del seno de la familia? Ellos tendrán un legado no solamente espiritual, no solamente moral, sino también un legado para poder ir a la universidad, para ir al college, algún instituto tecnológico de nivel superior. Entonces son claves, estimada Lili, que a veces le digo, oneroso escucharlos, pero si los escribimos, si los repasamos, vamos a entender, como decía, que no somos dueños de nada. Somos personas que Dios nos ha encomendado. Yo la verdad le pregunto a la gente, ¿usted le encomendaría a alguien algo que le pertenece? Yo creo que muchos diríamos no, pero Dios es tan bueno que nos ha dado la hija de él, que es nuestra esposa, su hijo, los hijos, los talentos y estas claves: no gastar más, tener un fondo de emergencia, no endeudarse, no creer que el crédito es un dinero extra, y lo que también digo yo, usar un presupuesto. Es una herramienta buenísima el de usar un presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto le dice a usted qué es lo que no puede hacer en vez de lo que debe hacer, ¿no? Entonces, Ujú. mucha gente no usa el presupuesto porque dice, bueno, yo escribo, mi hermano Esli me dice, o señor Esli, yo escribo en una hojita de papel luego que he gastado. Es que eso no le sirve. El presupuesto le permite saber dónde usted está haciendo más gastos y debe hacer ajustes, ¿no? Ojalá que podamos tener tiempo en algún momento para hablar del presupuesto, que es una herramienta buenísima, ¿no? Sí, nos gustaría mucho que estuvieras con nosotros, Leslie, y sí, nos gustaría Claro, mucho. sí. Quiero ver si estamos saliendo también en vivo para nuestra gente de Facebook. Déjame compartirlo. Claro que sí. Fíjate, Esli, que algo que comentaste sobre las tarjetas de crédito. Yo veo Sí. muchas personas que exactamente creen lo que tú estás diciendo, que tienen un excedente en dinero, que pueden gastarlo, pero no se dan cuenta que en Ujú. realidad ese no es un dinero de ellos, ¿no? Que de tarde que temprano lo van a tener que pagar. Y lo peor del caso es que la tasa de interés puede subir y entonces terminando de pagar, si es que llegas a pagarle al banco todo lo que gastaste, llega Ujú. a subir el doble o el triple. Entonces lo que tú gastaste en realidad te costó más de lo que era, ¿no? Ujú. Por supuesto, eso es lo que pasa cuando nosotros no tenemos un presupuesto, porque cuando usted tiene esta herramienta vital que es el presupuesto, hay un rubro, aparte el de, que es obviamente el de comida, mortgage o renta y casa, automóviles, en el caso de en los Estados Unidos, pues en la mayoría de los estados la movilidad pues es uno de los ítems o los rubros claves, pero luego viene, por ejemplo, los rubros como salud, aseguranzas, vestimenta, pero si hay el rubro, decía, de deudas, y usted sabe que estas no deben exceder más del 30% de su presupuesto, de su dinero, después obviamente de las deducciones, usted va a tener, pues, como dicen, esa alerta roja, esa bandera
que le llama, esa corneta, esa trompeta que le dice, por favor, tenemos que ver aquí, pero la gente no vive con eso, apreciados amigos. Entonces, vivimos, como se dice, de cheque en cheque, y Ujú. no es que sea malo vivir de cheque en cheque, porque esa es la realidad de toda Latinoamérica a lo largo de tantos años, sobre todo ahora en que, bueno, nos debatimos entre gobiernos socialistas, gobiernos neoliberales y Ujú. a veces, pues, muchos gobiernos de otro tipo. Pero decía, cuando vivimos en mercados sumamente capitales, donde pues obviamente si usted no presta atención a las deudas, si usted vive de cheque en cheque y usted no sabe cómo van sus cuentas, obviamente, como dice la Biblia, la pobreza puede venir poco a poco a usted como caminante, ¿no? Entonces debemos tener muy en claro que un presupuesto me permite a mí tener los rubros, los porcentajes, y obviamente de acuerdo a esos porcentajes saber si yo estoy pasándome del límite que ya resulta un peligro, ¿no? Para mi familia. Wow. Y muy interesante. Una pregunta Ujú. que sé que va a estar un poquito complicada. ¿Cómo puedo Dígame. ahorrar? Bueno, yo siempre sugiero de que entre el 5 y el 10% sea el monto que usted ahorre. Mucha gente dice, ay, pero mira, yo no puedo ahorrar. La verdad que cuando gasto, cuando voy a ver, ya no tengo cómo ahorrar. Eso sucede justamente porque usted no tiene un presupuesto. Apreciado amigo, estimado oyente que nos ves o que nos escuchas también, si tú tienes un presupuesto, puedes destinar el 5 al 10% de tu sueldo, y yo siempre lo digo, puedes girarte un cheque o puedes predeterminar que tu banco, si tienes un depósito directo, transfiera ese porcentaje entre 5 a 10% a una cuenta intangible o una cuenta donde tú te comprometas con tu esposa, con tu pareja o tú mirando de cara al futuro, como dije, no tocarlo. Entonces, eso es importante. Segundo, la gente tiene que entender que los placeres pasan, pero las deudas quedan, estimada Lely. Sí. Entonces, si no tienes, no gastes. Repito, los lujos, los placeres pasan, pero las deudas quedan. Otras cosas, realiza inversiones no solamente las que tenemos en mente como las que, digamos, son las que siempre pensamos, ¿no? Hoy yo siempre hablo, cuando hablo de inversiones, de ahorrar, lo mejor que usted puede hacer es invertir en lo que son bienes inmuebles, porque es bajo todo concepto, bajo todo índice, bajo toda tasa de retorno, la mejor inversión comprar bienes inmuebles, propiedades inmuebles. Pero decía, realice también inversiones en usted. Yo le pregunto, ¿usted ha invertido en su carrera? Por ejemplo, mucha gente dice, ay, a mí nunca me promueven, nunca consigo una promoción o me asciende en mi trabajo, ¿no? Otros dicen, no, no hay un career path, dicen en inglés, o sea, no hay un camino de profesión, entonces no me preparo. Prepárese, porque usted sabe que ahora más que nunca eh, el índice de rotación de los empleados en los trabajos es altísimo. Es decir, las empresas tienen que someterse a diversas, ¿cómo le diría? Eh, Salidas que le están dando los gobiernos para suspenderlo por un tiempo de su trabajo, algunos para despedirlo, descansarlo, como dicen en México, y algunos para quitarle las horas. Entonces, si usted está preparado, usted puede rápidamente postular o puede acceder a otro trabajo. Entonces, yo digo, ¿por qué no invertir no solamente en lo que estaba mencionando, en lo que yo sugiero, sino también en mí, en mis hijos, en prepararme, en aprender, por ejemplo, aquellos que viven en los Estados Unidos, aprender bien este idioma que es nativo aquí en este país? ¿Por qué no prepararme para afrontar mejor el trabajo? Si usted no quiere salir del rubro que está, prepararse, tomar una especialización. Ahora hay tantos cursos a nivel online, Lili, que Sí, los precios han demasiados. bajado. Entonces, eso es importante, ¿no? Otra cosa que yo siempre también digo, cómo ahorrar. Automatice, como dije, sus ahorros. Si usted destinó ya ese entre 5 y 10% a su cuenta, también, por ejemplo, usted puede
aparte también de separar su fondo de emergencia, puede separar también otro monto para justamente para rubros que tienen que ver con su especialización, con su preparación. Entonces eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo, administre su dinero eh, sin prioridades, sino tiene que ver los porcentajes, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, la gente asigna un promedio de 36% de sus ingresos a lo que es la renta, el mortgage. Luego hay un 12% que es asignado a lo que son alimentos y otro 12% que es asignado a lo que es movilidad, automóviles, autos, carros, no sé cómo le digan ustedes. Entonces, si usted suma 36 más 12 más 12, estamos hablando del 60% de sus ingresos ya destinados a tres rubros con los cuales no podemos vivir. Nadie puede vivir sin un techo bajo su cabeza, nadie puede dejar de alimentarse y obviamente nadie puede dejar de movilizarse o tener un auto, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Ujú. Entonces, el 60%, imagínense, ya está comprometido con tres rubros importantísimos si tenemos un presupuesto. Si usted le añade a eso el 30% de las deudas que en muchas familias ya ha rebasado ese porcentaje, imagínense cuánto le queda. No estamos hablando todavía de la vestimenta. Si hay hijos pequeños, ese rubro aumenta muchísimo. No estamos hablando de lo que es aseguranza, los seguros médicos. No estoy hablando de lo que es, por ejemplo, los misceláneos. Hay muchas familias, por ejemplo, que eh, uno de ellos, por ejemplo, come afuera más de las veces o toma Uber, no lo sé, tiene gastos misceláneos. Entonces se da cuenta, hay un llamado urgente a la gente a administrar de una forma prioritaria sus gastos. Entonces, una de esas es ordenarse, como dije, dejar que los placeres pasen porque las deudas quedan y obviamente también tener esa perspectiva de que yo soy responsable ante Dios, sea o no sea un creyente, un devoto o esté asistiendo a la iglesia, de todo lo que Dios me ha dado. Wow, pues muchas cosas interesantes que sé que no nos está dando tiempo para que puedas extender este tema, pero nos has dado aquí bastantes tips. Uno de ellos es cómo administrarnos ese presupuesto, ¿no? Porque muchos de nosotros hacemos el presupuesto ya que gastamos, ¿no? A ver, ¿cuánto gasté? Pues ya, ya se fue. Y eso debe Lo de ser. importante es hacerlo antes de gastar. Esa es la clave. Exacto, antes. Y otra cosa que Sí. mencionabas, ¿no? Acerca de las personas que están comprando autos, están comprando cosas de lujo con el bono del gobierno. Bueno, no estamos en Estados Unidos, pero, pero por ejemplo vemos aquí personas que les llega tal vez un dinerito extra y lo invierten. Aquí es algo diferente. Vámonos a las fiestas, que los 15 años, que vamos a hacer la boda y vamos a despilfarrar el dinero, ¿no? Entonces, sí, a veces somos tipo de cultura un poquito diferente, ¿no? O tenemos el dinero y ¿por qué no me Ujú. voy a comprar ese pantalón caro, ¿no? O bueno, no sé, cosas que no tienen prioridad, ¿no? Por ejemplo, Ujú. lo que estabas hablando de las prioridades. Y luego sí, nos gastamos todo el dinero en las vacaciones y regresamos y hay que pagar ese dinero, ¿no? Entonces, el presupuesto que estabas hablando creo que es muy importante dentro de este tema. Y hablabas también acerca de las inversiones, sobre donde podemos comprar inmuebles y hacer esa pequeña inversión. Pero, por ejemplo, Esli, una propiedad va más allá de lo que una persona normal en estatus clase media podría llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, digamos, una persona más, vamos más para atrás, que es obrero y como tú dices, va al día, al cheque, o otros Ujú. que van al día, es casi imposible poder hacer una inversión. ¿Y Ujú. qué les puedes decir a esas pequeñas personas? Bueno, no pequeñas por no, me refiero por su pequeño ingreso, Ujú. que pudieran ellos invertir en algo. ¿Qué consejo les darías para aquellas personas que tenemos poco para poder invertir? ¿Hay alguna respuesta?
Sí, por supuesto, Lili. Lo que yo le sugeriría, por supuesto, a esas personas que no están en capacidad de adquirir un bien inmueble, una propiedad como la conocemos, pues eh, aprovechar algunas, porque los bancos a lo largo y ancho de Latinoamérica se están creando muchas facilidades para poder adquirir, pero yo entiendo la pregunta en el sentido de que hay gente que es responsable y que sabe que no va a poder adquirir una buena inversión, como siempre le llamamos la gente que tratamos de orientar a la gente de buena manera. Invertir en bienes inmuebles es una buena deuda. Es de las deudas que categorizamos como buenas deudas. ¿Por qué? Porque aumentan tu patrimonio. Eso es clave. Pero si tú sabes que no puedes entrar en un préstamo de largo aliento, como decimos, que en nuestros países, gracias a Dios, no es como en los Estados Unidos, donde hablamos de 30, de 25, 30 más años, sino estamos hablando inclusive de 15, 20 en países de Centro y Sudamérica. Lo que yo les sugiero es experimentar o explorar, mejor dicho, todas las posibilidades. Hay gente que está ahorita asumiendo eh, porque los bancos quieren mover ese dinero. Es otra cosa que no creo que nos dé tiempo, Lili, para hablar. No quisiera salirme del tema, pero yo quiero que ustedes vean la profundidad de lo que estamos viviendo. Y yo no quiero dramatizar, ni mucho menos hablar de forma apocalíptica en el día de hoy, pero no solamente los ingresos de algunas personas parecen no haber sido mermados y por eso están comprando relojes de lujo, televisores, bienes suntuosos, etcétera, sino también he puesto en nuestra página para aquellos que quieran visitarla en soloparati.org, es otro portal que le compartimos, donde muchas familias, no solamente en Estados Unidos, sino también en el mundo, se han hecho millonarias o se están haciendo millonarias con los bienes ahorita de bioseguridad que tenemos que comprar, o sea, las mascarillas, el alcohol, los sanitizers, etcétera. Hay gente que se ha hecho millonaria y justamente debido a que se han hecho millonarios y que han sido los principales receptores de ayuda de los gobiernos, son, por ejemplo, los bancos que tienen ese dinero ahí guardado y que como lo tienen que mover el dinero porque si no, no sirve de nada, les comento, si un banco tiene que movilizar el dinero para poder hacer usufructuar de ese dinero, y no solamente el suyo, sino también el que recibe el gobierno, porque es un signo inequívoco de que la economía está bien y que los bancos no se caigan. Y bueno, es así. Entonces, en esta situación de pandemia, los gobiernos le han dado dinero a los bancos y ese dinero está ahí. Entonces, volviendo a lo que decía, algunos buenos proyectos de la casa propia, como así les llaman, se dan en México, en Perú, en Centroamérica, en Sudamérica, y están prestando en buenas condiciones. Lo que yo sugiero es que usted explore todas esas posibilidades. A lo mejor hay un préstamo que no va a variar en el tiempo, porque le digo, esto de la pandemia, Lili, da para un poco, va a dar para un poco más de lo que nosotros imaginamos. Yo estoy hablando por lo menos, yo no creo que esto vuelva a ser igual, pero estamos hablando de una cierta normalidad, por lo menos en el segundo semestre del 2022, pero solamente Dios es soberano y Él sabe. Pero eso es lo que los indicadores dicen. ¿Por qué? Porque cuando una economía cae como la de México, que es una economía que lamentablemente hoy más que nunca, por eso es importante escuchar lo que estoy tratando de decirles. Es bueno estar cautos, no hacer sobresaltos, no endeudarnos más de lo que sea necesario, no hacer inversiones riesgosas, explorar estos paquetes que se están dando buenos para ver si puedo adquirir algún mueble o puedo comprar quizás o ser parte de un, por ejemplo, complejo inmobiliario donde yo puedo ser inversionista. ¿Se da cuenta? Entonces, Sí, sí. es tu perspectiva, tu mentalidad, no de pobreza, que no tiene que ver solo con el dinero, sino la falta de pobreza a veces de poder saber ser inversionistas. Entonces, de eso hablo. Entonces, decía, en México ahorita, lamentablemente, yo sé que tú no me has preguntado eso, pero yo hablo específicamente para la gran audiencia de México que nos escucha. Es muy importante ver la situación, por ejemplo, estaba leyendo de unos informes económicos que van a hacer el Departamento de Hacienda de México en los próximos días y también de algunas decisiones de la Reserva
en Estados Unidos, el Banco de Reserva de los Estados Unidos, con respecto pues a sus tasas de interés. Eso afecta muchísimo a México. Si no fuera por las remesas, no fuera por algunos créditos que le han dado con altísimos intereses al gobierno de México, eh, no estaríamos todavía en pie, hablo de México, ¿no? Entonces tenemos que ver que algunas políticas no han sido las mejores, lamentablemente en México, y eso tiene que ver mucho también con el aspecto social. Por eso decía, a una familia, volviendo a tu pregunta, a una familia ahorita que vive de cheque a cheque, ¿cómo le puedo decir yo que invierta? Bueno, si no lo puede hacer, no lo haga. Ahorre, haga un presupuesto, trate usted mismo de separar ese porcentaje de 5% de ahorro para, ¿cómo se llama? Para tenerlo para esos momentos importantes. Haga un fondo de emergencia si todavía lo puede hacer. Lleve un presupuesto. Y lo mejor que yo digo, si ahora usted tiene la posibilidad de poder eh, calificar para un préstamo en buenas condiciones, hágalo a través de una institución bancaria. Guau. No estoy siendo contradictorio, Lili. Lo que pasa Sí, es que el sí. banco, cuando invierte en usted a través de un bien inmueble, el banco, como digo yo, levanta todas las alfombras. En nuestros países, y México no escapa a ello, hay una palabra que usaba Cantinflas, pero no la voy a usar ahora. Eh, hay mucho fraude, mucho documento falso. Entonces, el banco, ¿qué hace? Levanta todas las alfombras, revisa en las instituciones respectivas si ese bien está realmente inscrito, si esa persona que me está vendiendo el bien inmueble, ese edificio, ese departamento, ese terrenito, es realmente el dueño. El banco va a descubrir eso, porque el banco no va a comprar casas, como siempre digo, para quedarse con casas, o como lo Ujú. digo en sencillo, no va a comprar pan para vender luego pan. Entonces el banco va a rebuscar, va a ver bien. Entonces, si usted puede, hágalo a través de un banco, obviamente leyendo bien los contratos, leyendo cada artículo, cada letrita pequeña, haciendo preguntas, siempre replanteando sus preguntas para que usted pueda saber si usted está calificando. Si no, ahorrar. Siempre la palabra de Dios dice que hay tiempo para todo debajo del sol. Hay tiempo para abrazar, para dejar de abrazar, para ahorrar, etcétera, etcétera. A lo mejor no es el tiempo ahora de poder comprar, pero va a haber un tiempo. Y usted, como dice la palabra de Dios, si usted es hallado fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá Dios. Así es. Esli, híjole, me dejaste aquí picada con tu tema, ¿no? No inventes, me quedaron más Muchas cosas. preguntas, sí, sí, bastantes. Ojalá nos puedas dar otro día, no sé si nos puedas Claro, apartar en tu agenda. Está muy interesante esto. Me llamó mucho la atención lo que estás diciendo de nuestra economía de México. Sí, lo estamos viendo. Desgraciadamente te voy a decir algo, hay mucha gente que no está viendo lo que está pasando en México. sí. Y oremos para que Dios pues nos ayude para hacer buenas decisiones, porque sí, estamos teniendo cosas muy fuertes que muchos mexicanos no están viendo, ¿no? Pero esperemos que Dios nos ayude y que pues oremos mucho por nuestra nación mexicana. Yo sé que tú eres peruano, también mandamos un abrazo al Perú. Por cierto, hace 8 días estuvieron unos amigos también de Perú y ahora Sí, sí, sí. yo creo que es el mes del país Perú y mandamos un fuerte abrazo a todos los peruanos, que Dios los bendiga. Esli, hasta que Dios nos bendiga con esta bendición de tenerte aquí. Gracias por estar con nosotros. Mandan saludos. Sara Beniz dice hola, bendiciones. También dice Laura Carranza. Hola a todos. Gracias por apoyarnos con el tema finanzas sanas. Bendiciones. Mandamos saludos a Laura Carranza. Que Dios les bendiga. Y gracias a ustedes, Esli, por estar con nosotros en este pequeño programa. Mencionabas que te puede encontrar en YouTube. Sí, tenemos un canal de YouTube donde nos puede buscar como Esli, ESLY, Esli Felipe. También en misaludfinanciera.net, esa es nuestra página especialmente dedicada para poner videos acerca de finanzas, lo que hacemos. Y obviamente nuestro portal soloparati.org, donde usted va a encontrar y leer solo buenas noticias, ¿no? Wow. Lili, si me permites, yo quería decir, quería un poquito ordenar, digamos, como un corolario, ¿no? Si me permites. Adelante, por favor. Y yo creo que lo importante el día de hoy a todos nuestros amados hermanos y amigos en México es, hoy más que nunca Dios nos llama
a poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. No en el político, no en las políticas que haga el gobierno de turno, en nadie más, solo en Jesús. Yo le recomiendo en estos momentos, con la autoridad que la palabra de Dios nos da, que usted sea esa persona que, como dice el proverbio, usted ve que viene el mal, pero usted se aleja, no entra en ese camino negro. Usted ahorre, usted pídale a Dios sabiduría, cuando se siente con su esposa, siéntese sabiendo que ella es parte de sí. Pablo dice que somos uno con ella, porque nadie aborreció jamás a su carne, sino que la alimenta y la sustenta. Usted es uno con su esposa. Siéntese a hablar. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Haga un presupuesto. Eh, lo otro, si usted puede hacer alguna inversión como la que hemos sugerido, medítelo, pídale sabiduría a Dios. La palabra de Dios dice que Él nos da sabiduría y no se la niega a nadie si usted se la pide, porque Él no, eh, no desecha un corazón contrito. Usted venga a Dios. Si usted no tiene una relación con el Señor Jesucristo, hoy es el tiempo que usted esté en paz con Jesús. La palabra de Dios dice que si alguno dice, si alguna persona ha tenido algún problema, dice que ha tenido ofensas que sean tan rojas como el carmesí, venga, que Jesucristo las puede hacer blancas como la blanca lana. Así que un gran saludo para todos. Espero verlos pronto, quizás el próximo martes, si tú lo crees así conveniente, podemos estar y disfrutar un poquito más de esto que Dios nos da, porque todo le pertenece a Dios, todo. Así que no se olvide de ello. Gracias, Esli. Es un honor que estés con nosotros compartiendo y pues Gracias a ahorita ustedes. cerramos los micrófonos y nos ponemos de acuerdo. Amigos, muchas gracias. También Laura dice, Laura Carranza, sí que sería una muy buena idea. Perdón, gracias, Elvis. Y sí, una segunda entrevista sería genial. Dios los bendiga. Sí, yo creo que sí, estaría genial. Yo me quedé picada ahorita aquí, como dicen en México vulgarmente, Sí. ¿no? Con el tema, tengo muchas preguntas, Elsie. Y pues amigos, los invitamos. Decía Elsie, Jesús es el camino, la vida y la verdad. En Jesús sí tenemos esperanza. El hombre nos puede fallar, pero Dios no. Dios puede estar en Así nuestro es. corazón. Y si tú necesitas o te gustaría aprender de la palabra de Dios, nos puedes encontrar aquí en Visión 316. Estamos llevando un estudio cerrado para la gente que quiera los días martes 8:30 de la noche, horario de México. Te invitamos, mándanos un mensaje y también está nuestro amigo Esli, donde le puedes encontrar. Nos mencionaste que en qué página estás, en YouTube y otra Pueden página, entrar, ¿verdad? sí, en misaludfinanciera.net. Misaludfinanciera.net. Ok, pues muchísimas gracias amigos, Dios los bendiga, un abrazo y estamos con ustedes nuevamente el próximo martes. Bendiciones, gracias Esli. Gracias, un gran abrazo. Abrazos.